Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con los videos que hemos estado realizando. Nos quedamos en el numeral 10. Recordamos que estamos analizando la carta apostólica para la celebración de este domingo, el tercer domingo de Adviento, domingo de la palabra de Dios. Vamos a continuar, queridos hermanos. Nos quedamos en el numeral 11. Y vamos a leer el número 12. Dice en este documento el Papa: cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu que fue escrita, permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no es nunca viejo, en cuanto que es parte del Nuevo, porque todo es transformado por el único espíritu que lo inspira. Todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esta palabra. Pues aquí, queridos hermanos, nos dice algo muy importante, nos recuerda el Papa, que las Sagradas Escrituras no es una historia que se contó y pasó hace mucho tiempo, sino que fue escrita, sino dice permanece siempre nuevo. Y esto lo podemos ver y palpar cada vez que hacemos una meditación, un análisis de un texto, sobre todo cuando hacemos la lección divina. Es increíble ver cómo al día de hoy podemos tomar esa palabra de Dios y nos dice tantas cosas y que pareciera que son para vivirlas el día de hoy. Dice, continuando, todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esta palabra. Las Sagradas Escrituras se leen en presente. Jesús mismo lo afirma claramente al comienzo de su ministerio. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabas de oír. Este pasaje lo hace Jesús en la sinagoga, cuando estaba él enseñando, como él mismo dice que lee una profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y como dice él, que hoy se cumple esa profecía en él. Quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días se convierte como Jesús en contemporáneo de las personas que encuentra. No tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado, ni en utopías desencarnadas hacia el futuro. La Sagrada Escritura realiza su acción profética, sobre todo en quien la escucha. Causa dulzura y amargura. Viene a la mente las palabras del profeta Ezequiel, cuando invitado por el Señor a comerse el libro manifiesta: me supo en la boca dulce como la miel. También el evangelista Juan, en la isla de Patmos, evoca siempre la misma experiencia de Ezequiel de comer el libro, pero agrega algo más específico: en mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Este viene en Apocalipsis 10:10. La dulzura de la palabra de Dios nos impulsa a compartirla con quienes encontramos en nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que contiene. Por su parte, la amargura se percibe frecuentemente cuando comprobamos cuán difícil es para nosotros vivirla de manera coherente. Algo que nos señala el Papa, que no nada más es leerla, meditarla, sino vivirla. Y también, como aquí dice, lo difícil que es dice, cuán difícil es para nosotros vivirla de manera coherente. O cuando experimentamos su rechazo, porque no se considera válida para dar sentido a la vida. Por tanto, es necesario no acostumbrarse nunca a la palabra de Dios, sino nutrirse de ella, para descubrir y vivir en profundidad nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Numeral 13 dice lo siguiente: otra interpelación que procede de la Sagrada Escritura se refiere a la caridad. La palabra de Dios nos señala constantemente el amor misericordioso del Padre, que pide a sus hijos que vivan en la caridad. La vida de Jesús es la expresión plena y perfecta de este amor divino, que no se queda con nada para sí mismo, sino que se ofrece a todos incondicionalmente.
Recordemos, y aquí habla de la caridad, las tres virtudes teologales, perdón, fe, esperanza y caridad. Y Dios también manifiesta que la más importante es la del amor, el de la caridad. Nos invita también, nos invita y nos hace mención el Papa también a esto de la caridad. Dice, en la parábola del pobre Lázaro encontramos una indicación valiosa. Cuando Lázaro y el rico mueren, este último, al ver al pobre en el seno de Abraham, pide ser enviado a sus hermanos para aconsejarles que vivan el amor al prójimo, para evitar que ellos también sufran sus propios tormentos. La respuesta de Abraham es aguda. Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia. Este es un gran desafío para nuestras vidas. La palabra de Dios es capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo que conduce a la asfixia, a la esterilidad, a la vez que nos manifiesta el camino del compartir y de la solidaridad. En el numeral 14 dice lo siguiente: uno de los episodios más significativos de la relación entre Jesús y los discípulos es el relato de la transfiguración. Jesús sube a la montaña para rezar con Pedro, Santiago y Juan. Los evangelistas recuerdan que mientras el rostro y la ropa de Jesús resplandecían, dos hombres conversaban con él, Moisés y Elías, que encarnan la ley y los profetas, es decir, la Sagrada Escritura. La reacción de Pedro ante esa visión está llena de un asombro gozoso. Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En aquel momento una nube los cubrió con su sombra y los discípulos se llenaron de temor. La transfiguración hace referencia a la fiesta de las tiendas, cuando Esdras y Nehemías leían el texto sagrado, después de su regreso al exilio. Al mismo tiempo, anticipa la gloria de Jesús en preparación para el escándalo de la pasión, gloria divina que es aludida por la nube que envuelve a los discípulos, símbolo de la presencia del Señor. Esta transfiguración es similar a la Sagrada Escritura, que se trasciende a sí misma cuando alimenta la vida de los creyentes. Y está llamada también a hacer para nosotros lo mismo, ¿verdad? Que nos transfigure, que nos haga, que nos cambie, que nos haga mejores. Es muy importante esto, queridos hermanos, estos 2 puntos que nos da el Santo Padre, hablar acerca de la caridad, ¿verdad? Teniendo siempre presente, dejarnos de individualismo, dejarnos de que, y no permitir que esta palabra sea estéril, sino que dé frutos en nuestra vida. También en este punto nos habla acerca de cómo transfigurarnos, cómo ser mejores, ¿verdad? Cómo cambiar y que esta palabra nos haga mejores y nos haga trascender. Vamos a leer el numeral final, que es el número 15. Dice lo siguiente: en el camino de escucha de la palabra de Dios, nos acompaña la Madre del Señor reconocida como bienaventurada, porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. La bienaventurada de María procede a todas las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús, para los pobres, los afligidos, los mansos, los pacificadores y los perseguidos, porque es la condición necesaria para realizar otra bienaventuranza. Ningún pobre es bienaventurado porque es pobre. Lo será sí, como María cree en el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo recuerda un gran discípulo y maestro de la Sagrada Escritura, San Agustín. Entre la multitud, ciertas personas dijeron admiradas: feliz el vientre que te llevó, y él más bien: felices quienes oyen y custodian la palabra de Dios. Esto equivale a decir: también mi madre, en quien habéis calificado de feliz, es feliz precisamente porque custodia la palabra de Dios, no porque en ella la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, sino porque custodia la palabra de Dios misma de Dios mediante la que ha sido hecha y la que en ella se hizo carne. Tratado sobre el Evangelio de San Juan. Que el domingo dedicado a la palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura,
como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos. Esta palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca para que la cumplas. Deuteronomio 30. Esto fue dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 30 de septiembre de 2019, en la memoria litúrgica de San Jerónimo, en el inicio del 1600 aniversario de su muerte. Pues bien, queridos hermanos, hemos analizado este documento, hemos, hemos visto también cómo, cómo a través de este documento el Papa nos invita a, a no solo a familiarizarnos con la palabra de Dios, sino hacerla nuestra, a leerla, a meditarla, a profundizarla, que nos haga un cambio de vida, que nos haga pues ser mejores, que llevemos a la práctica toda la palabra que está, toda esa palabra que hemos leído, ¿verdad? Como decía también en este punto, que la palabra se encarnó, se hizo carne. También nosotros hacer de esta palabra en nuestras vidas, trascender, ser mejores. También que es la invitación para que en nuestras casas, también como lo pide el Santo Padre, entronicemos la Sagrada Escritura. No nada más en las parroquias, también en nuestras casas. La invitación a meditar, la invitación a leer, a meditar, a profundizar y a llevar a nuestras vidas esta palabra. Agradezco mucho, queridos hermanos, con esto terminamos este video, la serie de videos y de este documento que hemos estado viendo explicando lo que se va a vivir el próximo domingo. Agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes, les agradezco, les pido que me ayuden con sus comentarios, también con su suscripción en nuestras redes sociales. Muchas gracias, con el favor de Dios seguiremos elaborando estos videos y pues igual también bien, tomando las fiestas que vengan. Ya nos estamos preparando ya para lo que ahorita en febrero empezamos con la cuaresma, entonces vamos también trabajando en eso. Paz y bien para todos, hermanos, muchas gracias y con el favor de Dios nos vemos pronto. Buenas noches, gracias y paz y bien para todos.